Muy buenas noches, amados hermanos de Vida Nueva. Qué gozo es estar en esta noche con ustedes y gracias, Pastor Edwin, por considerarnos para este tiempo y también gracias, Joan, por facilitarnos los aspectos tecnológicos. Un gran saludo y afecto para cada uno de ustedes y esta vía definitivamente es mucho más barata que nosotros tener que salir desde aquí hasta Santiago. Nos tomaría más o menos unos 3 días llegar allá desde aquí de Higüey, pero qué bendición que podemos a través de este medio conectarnos con ustedes. De todas maneras, tenemos un gran deseo de verles de manera personal y bueno, estamos tramitando a ver si en algún momento no muy lejano podemos pasar por allá. La invitación por lo menos nosotros la tenemos. Un saludo también de parte de algunos de los hermanos de Gracia Abundante aquí en Higüey que están conectados con ustedes en esta noche. Si usted nota en la lista de los nombres algunos nombres como raros y no conocidos, estas personas son de aquí de Higüey. Así que gracias, hermanos, por unirse. Ellos siempre están buscando la forma de escuchar la palabra. Y bueno, hablando de la palabra, vámonos a ella en esta noche. Yo voy a minimizar mi rostro y voy a am, colocarles esta ayuda visual para que usted se mantenga enfocado en lo que realmente es importante, no en mi cara. Pero me va a escuchar. En esta noche yo quisiera compartir algo que pues ha sido de gran bendición para mi vida en lo personal y está siendo de bendición para los hermanos aquí en la iglesia. Y el pastor Edwin me dijo, bueno, lo que venga a tu corazón puedes compartirlo. Y yo creo que esto es de suma importancia. Ya ustedes tenían anticipado el tema, el título de este compartir en esta noche, confiando en su palabra. Y yo quiero señalar algo. Yo sé que el título es muy conocido, muy común y usted dirá, pero ¿por qué el hermano dice confiando en su palabra si eso es tan obvio para nosotros, si eso es lo que nosotros realmente hacemos, confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué hablar de este tema? La razón es que me gustaría compartir algunos elementos importantes que yo diría, si usted lo conoce, amén, qué bendición. Si no lo conoce, sería bueno reflexionar en ellos. Y yo quiero que vayamos a el libro de los Hechos, el capítulo 27, y vamos a leer los versículos 21 al 25. Vamos a tener varias lecturas en esta noche, pero usted en la derecha puede ver el texto, además de su Biblia que tiene a la mano seguramente. Pero vamos a leer estos versículos. Dice la palabra, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Vamos a tener un momento breve de oración. Padre amado, gracias por todos los lugares en donde tus hijos se reúnen
en este día, en el día que han señalado en la semana para aprender de tu palabra, reunirse para enfocarse en la oración, en la comunión, en el compañerismo espiritual unos con otros. Te agradecemos porque a pesar de este tiempo difícil, hay medios por los cuales la iglesia puede seguir caminando. Te agradecemos por la Iglesia Bautista Vida Nueva. Gracias por su testimonio en Santiago. Gracias por cada uno de los hermanos que hacen de este testimonio una realidad entre las personas que viven. Te agradezco por el pastor Edwin, su familia, por quienes oramos para que tú le sigas guiando y dando sabiduría para esta tarea tan importante como es dirigir las almas de las personas. Te agradecemos por tu palabra que va a ser expuesta ahora, pidiendo tu dirección en medio de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos este texto de la palabra. Yo quiero, para que ustedes tengan un poquito de contexto en lo que vamos a hacer, yo quiero traerles una idea de lo que es llegar hasta este pasaje. El libro de los Hechos, donde está el texto de nuestro hoy, es un libro escrito por y para judíos específicamente. Es el relato histórico que nos deja saber qué pasó del lado de los judíos en un periodo de transición de la era de la ley a la era de la gracia. La incorrecta interpretación de este libro ha dado como resultado una serie de creencias y prácticas de los que han procedido diversos grupos y sistemas de creencias. Este no es nuestro tema en el día de hoy. Eso sería interesantísimo en la iglesia aquí. Gracia Abundante Anyway, nos estamos gozando ya finalizando un estudio riquísimo en el libro de los Hechos. Sin embargo, a través de unas declaraciones del apóstol Pablo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, quiero llamar vuestra atención a un tópico que ha sido controvertido también. A partir de Hechos, capítulo 21, nos saltamos bastante, pero Pablo en el capítulo 21 regresa de su tercer viaje. Pablo viene con la idea, la meta específica de llegar hasta Jerusalén, porque él quería compartir la palabra en el corazón mismo de su nación, que es Jerusalén. Ahora, allí Pablo viene con un trasfondo, ¿no? Pablo es recibido por Jacobo y en Hechos capítulo 21, versículo 22, Jacobo lo interpela, le cuestiona y le dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, eso es Jacobo, el hermano de Jesús, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Pero la idea de la llegada de Pablo a Jerusalén implicaba que Pablo tenía que responder a una acusación que se le estaba haciendo. Pablo, ¿tú guardas la ley o no guardas la ley? Interesantemente, Jacobo le insta a demostrar que él todavía guarda la ley y Pablo accede con el fin de ganarse el corazón de los judíos y poder hablarle. Por eso es que Pablo accede a esta práctica de un ritual de purificación que él se está haciendo. Ese ritual conllevaba un sacrificio, etcétera, etcétera. Es decir, son elementos propios de la ley. Y hasta este punto, el capítulo 21, nosotros podemos ver qué está haciendo Pablo. Se supone que Pablo ya no debe guardar la ley. Debemos entender el contexto del libro de los Hechos y esta etapa de transición. Yo creo que estratégicamente Pablo está haciendo eso para ganarse el corazón de ellos. Ahora bien, en medio de eso, en medio de Pablo estar guardando ese ritual, llegan los judíos de Asia y alborotan las cosas en procura de deshacerse de Pablo. A partir del capítulo 22 del libro de los Hechos, Pablo comienza una serie de 6 defensas
Va a comenzar todas bajo la supervisión de las autoridades romanas. Capítulo 22, capítulo 23, estas defensas se dan en Jerusalén. Capítulo 24, 25 y 26, esta defensa se da en Cesarea, un poco más al norte de Jerusalén. La última defensa, sin embargo, no es en el capítulo 27, será en el capítulo 28 y no es lo que vamos a tratar. Nosotros vamos a tratar hasta el 27. Ahora, en su segunda defensa en Jerusalén, en el capítulo 23, Pablo enfoca la atención de la acusación que le están haciendo, si él guarda o no la ley, él la enfoca hacia la resurrección. Él dice, nosotros como nación fuimos levantados creyendo que hay una resurrección. Esto divide a los saduceos de los fariseos y por ahí se va la cosa. Pablo quería aprovechar cada una de estas defensas para, por supuesto, introducir a Jesucristo a la nación de Israel, que es su motivo principal. Pero Pablo dejó claro que él estaba dispuesto a guardar la ley o a practicar cosas de la ley, aunque él quería realmente explicar por qué la nación de Israel debía aceptar a Jesús como su Mesías. Ahora, el texto del que quiero hablarles está en el capítulo 27, porque después de la quinta defensa de Pablo, habiendo apelado a Roma, habiendo apelado a César, cuando ya él ve que las cosas no están definiéndose ni del lado de los judíos ni del lado de las autoridades romanas que hay, entonces Pablo dice, yo apelo a César, llévenme a César. En su última defensa con Agripa, Berenice, Festo, Pablo dice, ok, esta es mi defensa, esto es lo que yo entiendo, esta es la razón por la que yo entiendo que me están acusando falsamente, pero ni Festo, ni Agripa, ni Berenice toman la decisión de liberar a Pablo, sino que lo envían a Roma. En el capítulo 27, la ruta a Roma entonces está llena de peligros y dificultades, y ustedes conocen la historia. Ahora yo quiero tratar en medio de ese viaje, ¿no? De esa experiencia de Pablo yendo hacia Roma, yo quiero tratar un aspecto interesantísimo que es el que hemos leído. Y en este pasaje específicamente, nosotros vamos a ver cómo este texto nos provee tres principios claves para identificar una creencia. Tres principios claves para identificar una creencia. Y de ahí entonces nuestro título, Confiando en la Palabra, va a cobrar sentido en lo que vamos a decir. En primer lugar, el primer principio que vamos a ver, lo vamos a ver a través de la afirmación de Pablo. La afirmación de Pablo. Y esto es muy interesante porque en los versículos 21 y 22 nosotros vamos a ver lo siguiente. Pablo dice en el versículo 21, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, Lucas se está incluyendo en la narración. Evidentemente Lucas está en medio de esta embarcación, en medio de esta tormenta que está sucediendo. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no salpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ellos están en medio de una situación difícil y realmente el viaje ha sido una tortura desde que salieron hasta que lleguen a Roma. Va a ser bastante desafiante y bastante difícil. Pero Pablo, es interesante, si nosotros pudiéramos resumir este versículo, Pablo estaría diciendo, se los dije. Y esa es una de las cosas que nosotros aconsejamos que no lo digan porque muestra un poco de arrogancia y esas cosas. Pero Pablo ciertamente quería comenzar por ahí. Bueno, Pablo, humano al fin, no creo necesariamente que Pablo está exento, ¿no?, de luchar contra la arrogancia, contra el orgullo
Y más cuando dice cosas como esta, nosotros podemos verla. Ahora, es que ciertamente Pablo, en los versículos 9 al 11 del mismo capítulo, él había dicho lo siguiente: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, ¿qué es interesante en cuanto a este punto, la afirmación de Pablo? Eh, Aunque Pablo le había dicho esto, muchas veces nosotros vemos esto y cada palabra que va a decir Pablo como si viniera de Dios directamente. Y realmente no, Pablo está dando aquí una opinión personal. Creemos que debido a las experiencias de Pablo en la navegación, debido a la tradición que se conoce en navegar en esas aguas del Mediterráneo, hay una temporada que se puede viajar seguro y hay una temporada que no es recomendable viajar porque hay tormentas, hay muchas tormentas. Ahora, Pablo no podía garantizar su afirmación que él estaba haciendo aquí porque era personal. Note lo que él dice. Él dice, yo creo que va a haber perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo entendía, todo esto se va a ir a pique. El barco se va a perder y nosotros también puede ser que perdamos la vida. Esta es la opinión personal de Pablo porque mire lo que dice el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Qué interesante. Si usted lee y compara los versículos 21 y 22 y los versículos 9 al 11, usted va a ver la diferencia enorme que hay entre lo que Pablo dice y entre lo que él dice ahora. Lo que dijo al principio y lo que dice ahora. Antes él había dicho, se va a perder la nave, se va a perder el barco y nosotros también como personas es probable que muramos. Ahora él dice, bueno, estamos viendo que estamos en esta vicisitud, pero yo les exhorto otra vez a que tengan ánimo porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Ahora, ¿cómo Pablo, de haber aconsejado el barco se puede perder, las vidas se pueden perder, cómo Pablo pasa a no se van a perder las vidas? Ni una vida se va a perder. ¿Qué le daba a Pablo garantía de esto? A esto es que llamamos la afirmación de Pablo. Cuando pensamos en tres elementos claves para identificar una creencia, la primera es la afirmación que se hace. Pablo dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Cómo alguien puede ser tan categórico? Principalmente porque él venía de decir, se van a perder vidas. Y ahora dice, no se va a perder vida. Esta es la afirmación que él hace. La razón por la que él es tan categórico es precisamente por nuestro segundo punto, el apoyo de la afirmación. El apoyo de la afirmación. El apoyo quiere decir que toda afirmación debe estar apoyada o fundamentada o tener como fuente algo que la sustente. En otras palabras, si Pablo es tan categórico en decir no se va a perder una vida entre vosotros, ¿de dónde él sacó eso? ¿Cómo yo puedo confiar en lo que tú estás diciendo a menos que tú me muestres de dónde tú estás extrayendo eso? Bueno, Pablo lo hace justamente en los versículos 23 y 24. Él dice de la siguiente manera, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué hermosas palabras. Me gustaría detenerme en esta expresión aquí de quien soy y a quien sirvo. Es muy importante nosotros
antes de servir a Dios, tener en claro quiénes somos, nuestra identidad en el Señor. Y porque tenemos clara nuestra identidad, entonces podemos servirle. Pero eso es un tema fascinante que no es el que estamos tocando en este momento. Ahora, él pone como referencia al ángel de Dios, un ángel de Dios, un ángel de Dios. Y mire lo que dice el versículo 24. Ese ángel le dice: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¡Qué bendición! Entonces nosotros tenemos la información que da Pablo. Luego nosotros tenemos el apoyo de la afirmación. En otras palabras, ¿de dónde procede lo que yo digo? Si yo voy a decir algo, ¿quién sustenta? ¿Quién apoya? ¿Quién fundamenta lo que yo estoy diciendo? Para que pueda ser una herramienta de creencia, para que esté disponible realmente para creerse. Entonces Pablo afirma que su apoyo fuente es un ángel de Dios. Es importante aclarar aquí algo, que en el tiempo en el que está viviendo Pablo es un tiempo de transición, recuerde, de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. En ese periodo de transición nosotros entendemos, no quiero en ninguna manera confundirlo, pero hay una superposición de ambas dispensaciones y se da este periodo que en el libro de los Hechos se narra, el cual teológicamente llamamos el ofrecimiento del reino al pueblo de Israel. En este tiempo, la voz de Dios es audible, es directa. Dios se comunica a través de ángeles. Dios habla directamente en la persona de Jesús. Lo hizo. Dios habla a través de señales, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo de transición, y note que es para cosas muy específicas. Es decir, esta comunicación se da con aquellos a quienes Dios ha designado a tareas específicas. Esa tarea específica Pablo la tiene. Note lo que dice el verso 24. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Es eso suficientemente específico para Pablo? Es suficientemente específico. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay algo específico que está sucediendo en donde Dios se comunica. Y Pablo comunica esa información también que viene de parte de Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer punto en esta noche: el autor de la fuente de la información. Toda afirmación debe estar apoyada en una fuente creíble, y esa fuente creíble debe tener un autor. ¿Quién es el autor de esa fuente? Para que yo entonces pueda establecer lo que hemos dicho al principio, la clave para identificar en qué debo creer. Y yo les estoy diciendo, si usted va a poner su confianza en algo, usted debe analizar estos tres elementos: la información que se dice, la fuente de esa información, el apoyo de esa información y el autor. Hablando del autor, mire lo que dice el versículo 25 específicamente: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Quién es la fuente de Pablo? El ángel que ha venido de Dios. ¿Quién es el autor de esa fuente? Dios es el autor de esa fuente. Note que Pablo no se apoya en el ángel para él decir yo confío en el ángel. No. Pablo va más allá y él dice yo confío en quien está detrás del ángel, que es de hecho el que le da autoridad al ángel para poder comunicar el mensaje que tú, Dios, querías comunicarme. Entonces, al final Pablo dice, Pablo puede garantizar su afirmación porque él tiene una buena fuente que también tiene un buen autor de esa fuente. Entonces, Dios es el autor de esa fuente. Ahora, claramente,
esto es identificable aquí. Pablo no le es extraño a Pablo decir, ok, Dios se está comunicando a través de un ángel y es. ¿Por qué? Otra vez, el contexto es un contexto judío, es un contexto de transición, es un contexto en donde claramente estas cosas se dan y no es extraño. Aquí no se está cuestionando si viene o no viene. Dicho sea de paso, no es que en ese tiempo no se cuestionaban estas cosas, porque Jesús fue llevado a la cruz justamente porque cuestionaban la fuente y el autor de la fuente. Cuestionaron la escritura como fuente para identificar al Mesías, los judíos, y cuestionaron el autor de las escrituras, que es Dios. Juan capítulo 5 claramente admite que Jesús tiene testigos. El Padre es testigo, las obras que él hace son testigos, las escrituras también son testigos, es parte del testimonio de lo que Jesús está haciendo, pero los judíos no lo creen, no lo creen. Últimamente lo llevaron a la cruz. Después de la cruz él resucitó, les ofreció otra vez la oportunidad de creer en el libro de los Hechos y ellos otra vez rechazaron. Ese es el contenido básico del libro de los Hechos aquí. En esta circunstancia, esto es solo y directamente para Pablo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a extraer de aquí? Vamos a hacernos la pregunta, lo que yo llamo la pregunta del millón. No necesariamente se denomina así, pero es una pregunta que vale mucho dinero. ¿Nos habla Dios en el día de hoy? ¿Nos habla Dios en el día de hoy? Si nos hacemos esta pregunta, entonces la respuesta es absolutamente sí. El problema está cuando nosotros tratamos de ver de qué manera Dios nos habla. ¿De qué manera Dios nos habla? Y aquí es donde las personas toman rutas diferentes. Hay un sitio en la internet en donde muchos creyentes de todas partes del mundo se auxilian para ir a la internet y responder rápidamente las preguntas. Usted sabe, son respuestas relativamente cortas, precisas, directas y es mucho más fácil que preguntarle al pastor. El lugar en la internet se llama Got Questions. O tienes preguntas, pero no está en español, está en inglés. Sin embargo, él tiene una sesión en español y contestando a la pregunta, ¿Dios nos habla en el día de hoy? Esta es la respuesta que ellos dan. Note conmigo, ellos dicen, no hay una razón bíblica por la que Dios no pudiera hablar a una persona audiblemente en la actualidad. De inmediato, las personas toman una posición de no le vamos a cerrar las puertas a Dios. Y esto tiene un elemento de verdad. Y es que si nos preguntáramos, ¿Dios puede hacerlo o Dios no puede hacerlo? Obviamente yo voy a contestar, Dios puede hacerlo. Pero la pregunta es, ¿podemos ver en la Escritura si es posible o no? Entonces dice aquí, no hay una razón, no hay un versículo que diga Dios no me va a hablar en el día de hoy audiblemente. Ahora, noten que la idea es quedar bien con todo el mundo. Con todos los cientos de veces que la Biblia registra a Dios hablando, debemos recordar que ocurrieron a lo largo de 4000 años de la historia humana. Entonces, noten, la voz audible de Dios es una excepción, no una regla. Ahora él está afirmando, ellos están afirmando algo y al principio dijeron no hay versículo, pero después dice la voz audible es una excepción. Si es una excepción, entonces debe haber un versículo que afirme eso. En realidad tampoco lo hay. Lo que no se quiere hacer es tomar una posición firme en cuanto a esto. Y dice, la voz audible de Dios es una excepción, no una regla. Sí,
parece que algunas veces Dios habla audiblemente a la gente. Ahora, ¿no les resulta fascinantemente intrigante la palabra parece? Porque esta palabra parece no afirma con seguridad absolutamente nada. Y cuando nos parezca o cuál es el parámetro mediante el cual nos puede parecer que Dios está hablando audiblemente, ahí va a venir la confusión. Sigue diciendo God Questions. Resulta altamente improbable que esto ocurra con tanta frecuencia como algunas personas afirman. Ahora está tratando de aislarse de algunas personas que dicen Dios habla más frecuente de lo que te imaginas. Y usted sabe qué grupo de personas es, evidentemente los carismáticos. De nuevo, aún en la Biblia, el que Dios hablara audiblemente era una excepción y no algo común. Si alguien dice que Dios le ha hablado, siempre compare lo que dicen con lo que la Biblia dice. Si Dios hablara hoy, sus palabras estarían totalmente de acuerdo con lo que Él ha dicho en la Biblia. Segunda Timoteo 3:16 al 17, que no es un versículo que afirma eso, es un versículo que dice otra cosa. Lo que están diciendo es bastante interesante porque va a decir, ok, si Dios te habla audiblemente, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Un momento, pero si está de acuerdo con la Biblia, ¿por qué no te habló por la Biblia y tenía que hablarte audiblemente? Si al final tenemos que someternos a lo que dice la Escritura, ¿para qué yo necesito que me hable audiblemente si tengo la Escritura? ¿O es que Dios me va a hablar dos veces? Para confirmar, quizás. Estoy siendo chistoso. Dios no se contradice. Bueno, eso es God Questions. Ahora note, hay otro lugar, se llama Daily Mountain Eagle, muy interesante también. Y ellos hablan de 12 maneras en las que Dios nos habla. 12 maneras en las que Dios nos habla. Antes de eso, él dice, los escépticos dicen que Dios ya no habla. ¿Quiénes son esos escépticos? Vamos a ver. Incluso algunos cristianos afirman que Dios solo habla a través de la Biblia. Entonces, de una forma como ¿no? burlesca, dicen, ¿de verdad? ¿Tuvo laringitis y perdió la voz? ¿Cambió? ¿Dejó de ser Dios? ¿Que ya no nos habla de forma audible? La pregunta no es, ¿Dios todavía está hablando? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estamos escuchando? El problema no es de Dios, el problema es nuestro, según este artículo. Y entonces, el artículo es larguísimo, pero yo les hago un resumen de estas 12 formas en las que Dios habla. Dice, las 12 formas son voz audible, visitación angelical, visiones y sueños, señales, coincidencias y en sexto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en séptimo lugar, o en sexto lugar, dice la palabra escrita. Esto es bastante importante porque en el orden de prioridad que usted ponga la cosa, ¿no? Lo que usted priorice es lo que usted le da importancia. Y obviamente la voz audible, según este punto de vista, es factible para el día de hoy. Voz audible, visitación angelical, visiones y sueños, señales, coincidencias. Usted sabe lo que es coincidencia. La coincidencia es que usted está orando por algo y de repente aparece una persona. Usted está orando por la provisión de 1,000 pesos y de repente aparece alguien que dice, mira mi hermano, yo estaba pensando en ti y Dios me puso en mi corazón que te diera 1,000 pesos. ¡Pah! Esa es una forma de Dios hablar. Coincidencias. La palabra escrita, la palabra viva, que es Jesús en este caso, a través de la gente también Dios habla en el día de hoy. Y
Otro medio interesante que se añade en estos días, porque hay que añadirlo, los medios de comunicación, dice este artículo: televisión satelital, radio, internet, sitios web, redes sociales, libros, podcasts, películas y música. También Dios habla a través de eso. Y por último, la creación y la naturaleza. Interesante, interesante. Ahora, yo quiero concluir con esto. ¿Cuáles son los peligros de no seguir la guía que nos muestra el apóstol Pablo aquí? Una afirmación, un apoyo, un fundamento y un autor de esa información. ¿Cuál es el peligro de esto? Yo encuentro dos cosas que resultan ser peligrosas. En primer lugar, una afirmación pasa a ser objetiva a subjetiva cuando no tiene un buen apoyo o un autor que sostenga ese apoyo o ese fundamento. Por ejemplo, en términos prácticos, ¿cómo yo puedo comprobar que algo viene de Dios en estos días? Recuerda lo que dijo God Questions. Dijo, hey, si a ti te parece que Dios está hablando, porque hay personas que van a ostentar que Dios le habló. Y entonces, algunas de las directrices que se toman para decir, sí, Dios me habló, es las coincidencias, algo por lo que yo estaba pidiendo, pum, se me da exactamente como yo estaba pidiendo. Si algo me conviene, si algo ocurre que me conviene, eso es de Dios. Si era lo que yo estaba esperando, eso es de Dios. Si sucede como yo creo que debería ser o hacerse, eso viene de Dios también, porque está de acuerdo con mis planes personales. Entonces, en ese sentido, ¿en qué estamos? Estamos básicamente siguiendo una causa personal, y como estamos siguiendo una causa personal, eso es de Dios. Si la causa que yo persigo se me da, eso es de Dios. Si la causa que yo persigo no se me da, entonces eso no es de Dios. Al final, ¿quién es el parámetro? ¿Quién es el estándar? Mi parecer o lo que me conviene. O, si somos más honestos, nuestro corazón egoísta. Terminamos diciendo, eso es de Dios. Pero no es así. Entonces, eso es muy subjetivo, porque nadie que diga que Dios le habló va a querer ser cuestionado y confrontado y puesto en duda en cuanto a lo que acaba de decir. Dios me dijo tal cosa. Ok, ¿cómo comprobamos que Dios te dijo tal cosa? Bueno, la afirmación que yo acabo de hacer, yo soy la fuente. Yo soy el apoyo de esa fuente. ¿Tú tienes otra evidencia o no? No, yo soy la fuente. Automáticamente usted se convierte en su propia fuente. Usted entonces debe darse cuenta que su afirmación pierde credibilidad. Luego, en cuanto a las cosas de Dios, por supuesto. El otro peligro que nosotros vemos es la idolatría. La forma más común de idolatría es cuando nosotros nos creamos una idea equivocada de Dios. Y nosotros comenzamos a atribuir cosas a Dios que no son necesariamente de Dios. El problema de cuando nosotros nos creamos la idea de Dios sin que esa idea esté afirmada en las Escrituras es que nos hacemos un Dios del cual tenemos expectativas que Él no ha garantizado en ninguna parte. En este tiempo de la pandemia, mucha gente, ¿qué hizo? La gente se lanzó, conozco personas, tengo personas conocidas y tengo personas que conocían a otros que lo hicieron, también se lanzaron a la calle a enfrentar el coronavirus porque ellos tenían la creencia de que Dios
le iba a dar la victoria, que Dios estaba con ellos, que que esto de la pandemia es de Satanás y que Dios iba a derrotar al enemigo y lo iba a someter bajo sus pies y todas estas cosas. Bueno, hoy en día estas personas tienen algunos meses ya enterrados. ¿Quién falló? ¿Dios? ¿O las afirmaciones que ellos estaban haciendo no estaban fundadas en algo que Dios le garantizó? ¿Ves? Pablo dijo al principio, se va a perder la nave y se van a perder personas. Luego él rectificó. Dios me ha dicho que la nave se puede perder, pero las personas no se van a perder. Así que eso es lo que yo digo ahora. Lo que yo dije antes estaba basado en mí, en mi experiencia, pero lo que yo estoy diciendo después está basado en las palabras de Dios. El asunto es, no debemos nosotros conocer la palabra de Dios lo suficiente para apropiarnos solo de aquello que Dios nos garantice específicamente a nosotros. Y eso es un tema bastante amplio también. Pero permítanme compartir algunos textos para terminar. Textos bíblicos que nosotros debemos considerar. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice la palabra, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está diciendo la Escritura? En primer lugar, la Escritura en el versículo 1 está diciendo que la razón de la palabra de Dios no es para que fuese un manual de instrucción personal para nosotros para vivir el día a día. No, la Escritura trata de un plan que tiene que ver con un rey y el establecimiento de un reino. Y durante esa revelación de ese rey y del establecimiento de ese reino que todavía no ha llegado, hay un periodo que se llama dispensación de la gracia o era de la gracia en la cual nosotros estamos, en la cual justamente nosotros debemos fijarnos en las Escrituras para poder alcanzar cualquier dirección que necesitemos. El versículo 2 dice que Dios ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Que Dios ha cerrado su periodo de revelación en la persona de Jesucristo. De hecho, lo que afirma más esto es justamente la revelación de Jesucristo o, como comúnmente nosotros lo conocemos, como Apocalipsis. Apocalipsis realmente no se llama Apocalipsis, sino la revelación de Jesucristo. Y la idea es que Jesucristo ya revela los acontecimientos del fin del mundo. La pregunta es, ¿necesitamos más revelación de parte de Dios para incluirla dentro de lo que ya está escrito? Si vemos la Escritura como un manual de instrucción personal, como un libro devocional para nuestro enriquecimiento espiritual y para nosotros saber cómo andar el día a día, nosotros vamos a aplicar toda la Escritura y vamos a tratar de verla como eso. Pero si hacemos eso, quitamos la razón de ser de la Biblia. Lo que está diciendo la revelación de Jesucristo o Apocalipsis es que ya la revelación de Dios se ha cerrado. Y esto es lo que nos indica que la Escritura debe ser el enfoque para nosotros nada más. Además de esto, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura es que tiene a Dios como autor, es útil como fuente de apoyo para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé a usted, pero a mí me dice este versículo que ya Dios en la palabra tiene las herramientas necesarias para que nosotros entender cómo llegar a la madurez
y cómo nosotros hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo este texto. Y yo creo que a lo que se refiere este versículo 16 es a la escritura, específicamente, a la palabra de Dios escrita. Luego, la guía más efectiva que nosotros podemos tener de Dios es a través de su preciosa palabra. Ahora, usar su palabra nos va a llevar a nosotros a tomar buenas decisiones. Note estos últimos versículos para que finalicemos. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Ves? El punto primero aquí no es que la vida debe ser perpetua aquí. No, parte de vivir aquí es morir. Ahora, cualquier cosa en la que tú estés, cualquier cosa en la que hagas, es para el Señor. Dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El tema es la garantía que nosotros tenemos ahora de parte del Señor. ¿Cuál es la razón por la que necesitamos escuchar la voz de Dios? Porque nosotros queremos muchas veces ser negligentes en pensar la decisión que nosotros tenemos que tomar. Nos gustaría que nos dijeran qué debemos hacer. Una de las razones por las que, y el pastor Edwin no me ha dicho absolutamente nada en cuanto a esto, pero una de las razones por las que los pastores llevamos una carga enorme es porque las personas entienden que nosotros estamos para decirle a los hermanos qué deben hacer. Déjenme decirles algo, el pastor no está para decirle a usted lo que usted debe hacer. El pastor está para instruirlo en la palabra a fin de que usted decida qué hacer. Eso es muy distinto. ¿Sabe por qué? Porque el pastor también tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomarla tomando en cuenta la fuente, que es la palabra, y el autor de esa fuente para recibir su guía, que es Dios. Todos nosotros estamos bajo la misma situación. Entonces, ¿qué nos gustaría? Escuchar la voz de Dios que nos diga, dobla a la derecha. No inviertas todo ese dinero. Compra ese carro. Nos encantaría eso, ¿no? Pero Dios no está para eso. Ni la Escritura tampoco. Usted tiene que tomar decisiones. Y mire qué característica debe tomar esas decisiones. Note lo que dice la palabra en 1 Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muchas veces se toma este versículo para decir, si nosotros oramos por las autoridades, vamos a vivir bien. No. Si usted sigue leyendo el pasaje, usted va a entender que Pablo quería que las personas estuvieran enfocadas en la oración para que fueran y anunciaran la palabra a esas personas, incluyendo a esos hombres que están en eminencia, a fin de que fuesen salvos. Porque solamente estas personas, los políticos, el presidente, los diputados, los senadores, quien sean, los síndicos, todos los que están en eminencia y todos los hombres en sentido general, la única forma en la que pueden vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad es siendo salvos. Es siendo salvos. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ellos son salvos, ellos van a tomar decisiones sabias. Si ellos toman decisiones sabias, nosotros vamos a salir beneficiados. Eso es. Por último, Tito capítulo 2, versículo 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. ¿Cómo yo voy a poner mi confianza en la palabra de Dios? Cuando yo escuche que algo es palabra de Dios, yo tengo que asegurarme
que el autor de esas palabras es Dios, porque esas palabras están escritas y dejadas en el libro sagrado que nosotros debemos seguir en el día de hoy. Les digo esto porque estamos en un tiempo en donde la presión nos agobia y nosotros nos gustaría escuchar específicamente qué hacer, pero tenemos su palabra como guía para instruirnos y ayudarnos a tomar decisiones sabias, que al final es lo que Dios desea. Dios les bendiga. Gracias por permitirme este tiempo.